Ya tenemos en espera y le agradecemos la puntualidad a la asambleísta Mireya Pazmiño, parte de Pachacutic. Un gusto recibirla acá. Le saluda Jorge Cano y Verónica Calvo Piña. Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Verónica. Muchas gracias a Wambra TV por esta invitación. Un saludo a todos los ecuatorianos, a mi provincia de Bolívar, mi cariño y respeto. Bueno, estamos aquí para hablar sobre una situación bastante compleja, lo que es la criminalización, creo yo, a la protesta social que hubo durante el mes de junio y preocupados por la situación también de violencia, de crímenes que existe en todo el país. Se vio que se suspendió durante las protestas estos actos violentos, pero nuevamente ya luego de llegar ya a un acuerdo con el gobierno, nuevamente continúa estos crímenes, la violencia, las muertes en las cárceles, y es preocupante para todos los ciudadanos. Creo que esto es un punto muy importante que se debería tratar. Felicito a ustedes que con esa ética que siempre se han manejado en buscar dónde está la información, cómo se están llevando los procesos también y ver qué puede hacer el gobierno. Creo que las declaraciones que ha dicho el gobierno de proteger a una persona o a una autoridad que no ha presentado política pública para poder apalear, para poder ya extinguir todo lo que es violencia en el país, es realmente un acto irresponsable. Justamente, disculpa, Vero, nada más que nos pueda actualizar la información. Se esperaba que ayer el Consejo de Administración Legislativa, en su nueva configuración, los nuevos integrantes, las nuevas integrantes, sesionen para conocer y establecer si se resuelve admitir o no este pedido de varias bancadas, varios asambleístas que establecieron hace algunos días de iniciar la investigación y juicio político al actual ministro del Interior. ¿Se tiene conocimiento cuál es la resolución del Consejo de Administración Legislativa? Bueno, yo por el momento no sé cuál sería esa resolución, todavía no nos han enviado por DTS ni por mails, pero tengo entendido que el informe tenía que pasar de la unidad técnica legislativa, ver si cumple con todos los requisitos. Usted sabe que se debería reunir 35 firmas. Creo que los compañeros que presentan el juicio político reunieron cerca de 52 firmas. No firmó la bancada del Partido Social Cristiano, pero manifestaron que cuando sea el debate para ya la destitución o no del ministro, ellos estarían apoyando, viendo cuáles son las causales, las pruebas que existen, que es lo que manifiestan también los comparecientes. Hay también el apoyo y el respaldo de algunos asambleístas independientes. Yo creo que la votación que se tendría para este juicio político sería la votación que tuvo el compañero Darwin Pereira, que recibió para la segunda vicepresidencia, que está entre los 94 votos. Ahora, asambleísta Mireya Pazmiño, desde los asambleístas que propusieron este pedido de juicio político al ministro Carrillo, se hablaba de la vulneración y la represión que se vio en el paro de junio del 2022. Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso ha asegurado el día de ayer nada más que más bien sería un tema de venganza personal de casi que de los asambleístas para proponer este juicio político. ¿Cuáles son las razones que finalmente llevan para proponer este tema? Bueno, hay dos causales. El uno, la falta de política pública por la inseguridad que se ha estado viviendo durante este último periodo cuando ha estado a cargo de la cartera de Estado. Y el otro es justamente lo que usted acaba de mencionar, el abuso de la fuerza, la criminalización que se dio a la protesta social, la falta también o el evitar revisar un informe que existe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que habla justamente de la protesta social y los derechos humanos. Parece que este informe nunca lo han leído o nunca lo han revisado, y ahí lo menciona que muchos o muchas en las protestas sociales existe paralización de servicios públicos, entre ellos el cierre de carreteras, y eso es una de las medidas que usan los protestantes para que puedan ser escuchados, para que puedan el gobierno prestarles atención. Imagínense
toda la brutalidad con la que fue todas las Fuerzas Armadas, no solo la policía, porque también estuvimos en un estado de excepción que el presidente lo modificó varias veces porque violaba también algunos principios y alguna norma de la Constitución. Entonces, realmente fue brutal cómo la policía, cómo los militares represaban a los protestantes. Y no lo digo yo, lo dicen claramente los videos, los medios de comunicación que en verdad hicieron una buena comunicación desde el lugar, desde el territorio y dando a informar todo lo que pasaba. Estuve yo 2 veces visitando a los compañeros en la Universidad Central en la noche y botaron gas lacrimógeno adentro, a las instalaciones de la universidad. Habían niños, habían mujeres, había personas de la tercera edad. Entonces, esto es realmente un crimen. Imagínense botar directamente adentro en un lugar donde que se estaban resguardando, lanzar gas lacrimógena y disparar también perdigones. Esto no es una represión para que los protestantes no vayan a destruir o no vayan a agredir contra la vida de alguien. Esto era ir a matar, querer que las personas que están en la protesta sufran, estén lesionados, y eso es lo que pasó. Vimos, hay como cerca de 6 o 7 muertos, personas que están gravemente heridas, personas que quedaron mutiladas. Entonces, esto no es solamente que queremos y evitar que los protestantes vayan contra la vida de alguna autoridad o algo parecido, que ahí sí debería existir la fuerza, ¿no? Para impedir algo violento. Pero esta vez, yo no sé qué pasó con este gobierno. Creo que es un gobierno que actuó de igual manera como lo actuó Lenín Moreno, que ahí también vimos el abuso de la fuerza y se criminalizó la protesta social. Como le dije, hay un informe que es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahí habla claramente algunas normas, cuáles son las medidas que deben tener o que debe imponer el gobierno sobre cómo mantener controlada una protesta social. Y aparte también vimos la ausencia de un presidente, ¿no? Que nunca se pronunció, nunca se sentó a conversar con las personas que estaban reclamando los derechos que no se han atendido o las medidas o la política pública que nunca ha existido durante el periodo. De acuerdo, pero posteriormente tenemos, y me preguntaba hacia ahí, las declaraciones del presidente Guillermo Lasso sobre el financiamiento. No lo pone como supuesto, lo pone directamente como financiamiento y aporte, vínculos de aquellas organizaciones que se movilizaron en el paro nacional con el narcotráfico. He escuchado a algunos colegas periodistas en medios digitales sueltos de hueso de hablar de narcoparo. La Asamblea Nacional tiene conocimiento en su rol fiscalizador de seguimiento justamente de estas denuncias y dadas por el primer mandatario. ¿Qué le merece, estimada Mireia, estas declaraciones del presidente de la República de vincular la protesta social con el narcotráfico en el país? Bueno, como casi todas las declaraciones del presidente, ¿no? Totalmente ilógicas, totalmente, ¿cómo le podría decir? En este sentido, no tengo realmente la palabra que se podría decir, pero creo que para hacer algún pronunciamiento acerca de alguna situación debería haber hecho informes, ¿sí? Debería tener algún informe de parte de las autoridades competentes y para poderse pronunciar. Yo no creo que hay ningún informe que haya emitido alguna autoridad competente. En este caso puede ser la Fiscalía, incluso los propios ministros, la policía también de investigación, que digan que sí, en verdad hubo financiamiento de parte del narcotráfico. Realmente el gobierno lo que ha tratado a la gente indígena, a la gente que estuvo en la protesta social es como sus enemigos, más no como un presidente que respalda la vida de los ecuatorianos, que respalda la situación también en la que estamos todos hoy en día. Yo estoy completamente en desacuerdo y rechazo
la forma como ha criminalizado también el gobierno y cómo lo ha sentenciado, que esto ha sido financiado por el narcotráfico. Yo hice un pedido de información a la Fiscalía, que cuáles son las medidas y las acciones que está tomando y cuáles son las pruebas que existen respecto a lo que ha manifestado el Ejecutivo, que como usted lo dice, que la protesta social estuvo financiado por el narcotráfico. ¿Qué pasó? Y usted sabe que hay una denuncia y ahí sí vemos evidencias en cuanto a los narcogenerales. Vimos nosotros que fue encontrado un señor que estafó a varios de los ecuatorianos, se encontró en las instalaciones de las Fuerzas Armadas y luego apareció muerto este señor. Y existe la evidencia que ha ingresado, que ha firmado, y no se hizo absolutamente nada, y el Ejecutivo no salió a decir absolutamente nada, habiendo pruebas, habiendo evidencias, pero ahora yo no sé qué clase de pruebas tengo. Lo que yo sí vi en esta protesta social, y si él piensa que es del narcotráfico, es la voluntad, la solidaridad de todos de los quiteños en especial, que se acercaban a dejar sus contribuciones, los alimentos, ropa, cobijas, cosas que necesitaban la gente que ha venido a protestar, porque vinieron muchos de las personas, estaban en las protestas en sus provincias y luego dijeron avancemos hacia la capital para que seamos escuchados, y vinieron tal como estuvieron, no tuvieron tiempo de hacer una pequeña mochila. Y usted le preguntaban a los jóvenes, a las personas, a las madres de familia, porque en las comunidades son todos unidos y cuando toman una decisión, en ese momento habrá que acatar, y vinieron familias enteras. Y como le dije, sin el tiempo de hacer una maleta, estuvieron aquí madres de familia, niños pequeños de meses de nacidos, niños de 1, 2, 3, 4, 5 años. Y eso está en los informes que existen, eso está evidenciado en los videos que presentaron los medios de comunicación responsables y que dieron la verdadera información a los ecuatorianos. Porque si hablamos de los grandes medios, si hablamos de algunos canales nacionales, no pasaron esta información, solamente pasaban la represión o el enfrentamiento que tenían, y pobrecitos los policías. Yo sé que son nuestros hermanos ecuatorianos y que todos aquí, si están siendo afectados, hay que ser responsables y hay que solidarizarnos, pero solamente pasaban el un lado de la historia, no pasaban el otro lado, lo que estaba pasando, la gente que estaba luchando en las calles y que estaban enfrentándose, pero no era porque ellos querían irse a enfrentar, era porque la policía les obligaba, porque les lanzaban gases, les lanzaban perdigones. Ahora, asambleísta, a balazos. Sí, ahora asambleísta, quisiéramos conocer, desde la asamblea se está haciendo alguna evaluación justamente para conocer cuál es la situación de las víctimas del paro. Hay personas, digamos, que fallecieron producto también de la represión, de varios eventos todavía hay algo confusos, además de personas que perdieron sus ojos, fueron afectadas además en su cuerpo. ¿Qué balance se está haciendo la asamblea al respecto? Bueno, hay una investigación que se está llevando en la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, encabezada por el compañero Fernando Cabascango. Yo pedí durante apenas se inició las manifestaciones, que comparezcan los ministros del Ministro de Gobierno, el Ministro del Interior, el Comandante General de la Policía, y se pida algunas informaciones de aquello. Otros compañeros también han solicitado la información, comparecieron a esta comisión el ministro del Interior, no compareció el ministro de Gobierno, también sí compareció el comandante general de la Policía, y se está analizando, tengo entendido que van a sacar muy pronto una resolución, ¿sí?, en esa comisión, pero ahí se ha llevado todo el proceso de fiscalización. Todavía no tengo ninguna información de parte de la Fiscalía también, de las preguntas que se ha hecho del financiamiento de esta protesta social, pero en el juicio político está establecido claramente algunas pruebas que se tiene para poder luego debatirlo primero en la Comisión de Fiscalización y luego en el Pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta, todo esto se da en el contexto de cambio de autoridades en la Asamblea Nacional, y me refiero a los y las integrantes del Consejo de Administración Legislativa. La semana anterior
justamente se votaba a favor de la vicepresidencia, de la primera vicepresidencia de Marcela Holguín de UNES y de su compañero Darwin Pereira de Pachacutic, de esta ala denominada Rebelde, como segundo vicepresidente, y conformaba este acercamiento también a través de los diálogos y votos que se requirieron para esto, Esteban Torres del Partido Social Cristiano como primer vocal del CAL. Desde su mirada, ¿cuáles las acciones que tomará esta nueva mayoría? ¿Es una nueva mayoría que se sostendrá? ¿Hay alguna agenda o algún acuerdo al que han llegado justamente para lo que nos interesa a los ecuatorianos y ecuatorianas, y es la promulgación de legislación desde la Asamblea Nacional? Bueno, realmente se ha estado trabajando en las comisiones, pero como usted sabe, tuvimos una presidenta que trabajaba, parece que tenía un contrato con Carondelet, con el Ejecutivo, y trabajaba para el Ejecutivo. No ponía en el orden del día ciertos proyectos que son importantes para el país. En este tiempo, con el nuevo presidente, hemos visto y se ha ido saliendo, se ha ido debatiendo varios de ellos, entre ellos el proyecto de comunicación, el otro el de la ley humanitaria. También hemos tenido otro proyecto de ley muy importante que se encontraba en mi comisión, para ver cuál es el presupuesto que se debe asignar a educación y salud, y así varios proyectos que yo podría ir enumerando, y eso lo hemos estado debatiendo durante ya casi 2 meses desde la posición del nuevo presidente. Con la posición de los nuevos 2 vicepresidentes, de igual manera, continuaremos viendo o poniendo en el orden del día proyectos de ley, y con la nueva mayoría viendo cuáles se podrían tener los votos para que vayan saliendo. Usted ha visto que en la Asamblea hay prácticamente, y se ve que el presidente continuamente quiere tener o quiere estar enfrentándose con la Asamblea Nacional. Nosotros aprobamos proyectos de ley y el Ejecutivo los veta, los proyectos de ley. Y justamente esa es mi pregunta, asambleísta. Ajá. Sí, y justamente esa es mi pregunta, porque ya se vetó la ley humanitaria, se está hablando de un veto a la ley de comunicación aprobada la semana pasada. ¿Qué se dice, qué se puede decir también del talante democrático? ¿Es democrático este accionar del gobierno? Bueno, eso es lo que le digo, o sea, no hay un debate con el Ejecutivo, no hay una conversaciones, no hay acuerdos, simplemente el presidente llega a un proyecto de ley y él lo veta. Eso habría que sentarse a conversar también con el Ejecutivo y sentarse a conversar con los asambleístas de la bancada de Creo, porque prácticamente son ellos los que han quedado solos dentro de la Asamblea Nacional. Y nosotros necesitamos 70 votos para aprobar un proyecto de ley, pero necesitamos 92 votos para ratificarnos en ese proyecto de ley cuando son vetados por el Ejecutivo. Entonces, para algunos proyectos existirá esos 92 votos, en este caso para la ley humanitaria, yo creo que sí va a existir, pero para la ley de comunicación tal vez no tengamos los 92 votos si el presidente lo veta, porque fue una ley que fue aprobada con 73 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces ahí sí vamos a tener un problema, va a ser vetada y va a ser archivada, porque no vamos a tener los votos para sostener ese proyecto de ley de comunicación de minoría que fue aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional, y comenzaremos de cero, porque el de mayoría fue ya archivado. Entonces, con las nuevas autoridades esperemos conversar, mantener esta mayoría. Al principio, cuando yo presenté el juicio del Consejo de Participación Ciudadana, fue ahí cuando se conformó una nueva mayoría, pero era una mayoría que prácticamente estaba casi con las justas, ¿no? Eran 70, 71, 72, no sé si ustedes se acuerdan al comienzo, pero ahora ya se han llevado los diálogos más allá, incluso con los asambleístas independientes, y ahora se podría hablar de una mayoría ya contundente de 92 votos que se necesita para sostener un juicio político, porque a los ministros se necesita 92 votos para un juicio político y para una ratificación de un proyecto de ley cuando ha sido vetado. Yo creo que esa mayoría se mantiene, está firme, está fortalecida, y fortalecida no porque hay imposición, sino fortalecida porque hay diálogos y hay acuerdos, hay líneas rojas, hay puntos rojos,
con la bancada del Partido Social Cristiano en especial, pero también hay otras en que sí coinciden, y creo que esos proyectos de ley y esos juicios políticos son los primeros que deberían ir avanzando en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque cuentan con la mayoría absoluta de votación y de aceptación. Para finalizar, y es inevitable preguntarle, ¿han tenido a nivel de bancada, de movimiento, sabemos cuáles son las contradicciones y también tensiones que existen en Pachacutic sobre las próximas reuniones? Tenemos conocimiento que se debe dar una convención del movimiento justamente. ¿Qué pasa con el Pachacutic en el país? Esto previo a las nuevas seccionales, ya hay algunos precandidatos que se están mencionando por redes sociales, pero certezas, información clara de lo que va a pasar de Pachacutic no hemos tenido. Bueno, realmente la Coordinación Nacional de Pachacutic ha sido una coordinación que no se ha manejado de acuerdo a los principios, a la línea política de lo que es el Pachacutic, a la línea política que mantiene también la CONAIE. Yo podría y consideraría, porque así se pronunciaron muchos de los presidentes de las comunidades, los presidentes de las regionales también, del movimiento indígena, rechazando y desconociendo a las autoridades del movimiento Pachacutic. Hablo de la coordinación nacional. Tengo entendido que hicieron un consejo político, cambiaron la fecha para nombrar las nuevas autoridades, que estaba para el mes de agosto, ahora cambiaron para el mes creo que de marzo, abril del año 2023. También hicieron un sorteo y escogieron en qué provincias podrían ir candidatos hombres, candidatos mujeres, y así se han estado manejando, no haciendo un buen liderazgo y manejando bien cuál es el proyecto político del movimiento. Y justamente sobre la coherencia con y perdón por interrumpirle, pero es un tema necesario preguntar justo sobre la coherencia del proyecto político. No solo pasa con Pachacutic, hemos visto las precandidaturas de otros movimientos. Está hablando de la conjunción de fuerzas políticas y de programas políticos que a veces son hasta contradictorios. Se ha hablado, por ejemplo, en la ciudad de Quito, la participación del señor Jorge Yunda, que ya fue alcalde durante un tiempo en la ciudad. Estas consultas se están dando dentro del movimiento y ¿qué pasará justamente con la agenda política del Pachacutic? Eso, como le dije, el movimiento se podría decir que está en crisis por la forma o la conducción de la coordinación nacional. Muchos de los compañeros, como le dije, en las manifestaciones se evidenció que prácticamente desconocían, rechazaban el actuar, esa incoherencia hacia la política que se debería manejar en el movimiento Pachacutic, y también en la dirección que no existe en la bancada del movimiento dentro de la Asamblea Nacional. Es un movimiento que está completamente partido. Por eso existe algunos lados, ¿no? Está el lado de compañeros que a veces apoyan a las políticas o algunos proyectos que son dañinos para los ecuatorianos, y se han visto que se ha apoyado en el Pleno de la Asamblea Nacional, y hay la otra ala, que es la ala rebelde, en la que nosotros, algunos de los compañeros, estamos ahí manteniendo firme esa política del movimiento, los principios de Pachacutic. Y aparte de eso, también escuchando a nuestras bases. Creo que es lo más importante y lo más fundamental. ¿Cuáles son los proyectos que necesita en este momento las bases que conforman el movimiento indígena? Y no es Pachacutic la coordinación nacional. Creo que Pachacutic son todos los pueblos y nacionalidades y toda la gente mestiza también, que se siente identificada, ¿no?, con este proyecto político, de un proyecto de progreso, de un proyecto que quiere buscar la igualdad, la equidad en la repartición de la riqueza, en la repartición de las oportunidades que todos tenemos. En ese sentido, como le dije, no sabría decirle, no he estado y no he asistido a las reuniones que han convocado la Coordinación Nacional por esa forma de cómo se han estado llevando la dirección del movimiento. Mireya Pazmiño, muchísimas gracias por esta entrevista para Wambra y esperamos tenerla más adelante. Se viene también el tema de presupuesto general del Estado, también un tema que imaginamos estará en su mesa también. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, y también hay un proyecto de ley muy importante en la comisión, que es el proyecto para baja de intereses, y también para ver y tratar de solucionar a las personas que se encuentran en el buró de crédito, en el historial crediticio supuestamente, y que no pueden acceder a préstamos varios de los ecuatorianos. Este proyecto de ley es algo muy importante, y como se dijo también, el tratamiento del presupuesto general del Estado. Veamos si hay realmente preocupación por lo que es la educación, por lo que es la salud y la seguridad ciudadana, que es lo que necesitan presupuesto para poder avanzar. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un bonito día a todos.